Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Muy buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas fiestas? Bueno, ¿cómo han ido aparte de fiestas? Por lo que lógicamente hemos dejado atrás la Nochebuena y Navidad, pero estamos afrontando ya las de fin de año. Espero que se hayan cuidado, os hayan disfrutado, pero que estén el cuerpo preparado porque hay que continuar con fiestas. Y lo mismo que vamos a continuar con fiestas, qué mejor fiesta que oír esto próximo aeropuerto, en donde intentamos todos nosotros que pasen una hora agradable, que descubran cosas interesantes de los distintos aeropuertos del mundo y que, como muchos oyentes nos dicen, se sorprenden cuando hablamos de cifras y datos, pues lo normal y es comprensible. Toda aquella gente que no trabaja en la industria aeronáutica pues desconoce tantas cosas, que es lo que nosotros pretendemos hacer y dar a conocer a todos ellos. Hoy nos vamos a un aeropuerto y a una ciudad espléndida, excepcional, en la que tenemos infinidad de vínculos con ellos, con nuestros hermanos argentinos, en la que continuamente pues nos pasamos muy buen rato unos con otros y otros con unos, platicando, charlando, hablando, contando nuestras cosas, siguiendo nuestros equipos de fútbol, siguiendo nuestra historia y, como les decía, pues aterrizamos en Buenos Aires. Al aterrizar en Buenos Aires significa que estamos en estos momentos en el aeropuerto de Ezeiza, que aunque oficialmente es el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, aunque, como digo, comúnmente se le conoce como el aeropuerto internacional de Ezeiza. Pero hoy voy a compartir todos estos datos y todas estas cifras y todos estos contenidos que mejor que con una persona nativa de Buenos Aires, un argentino, una persona argentina encantadora, que trabaja aquí, vive en España, pero ha estado vinculado a la industria aeronáutica y sigue vinculado, que es Alexis Allman. Es piloto privado de avión y, sobre todo, un emprendedor aeronáutico. Buenos días, Alexis. Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros y vamos a compartir un rato agradable, ¿no? Así es, conversando sobre aeropuertos. Sobre aeropuertos y sobre todo el de Ezeiza, el de ministro Pistarini. Pero antes, cuéntame, esto de emprendedor aeronáutico, ¿en cuántas cosas estás metido para ser un emprendedor aeronáutico? Bueno, a ver, desde que puedo recordar, tengo 51 años y desde que puedo recordar, siempre los aviones y el entorno de los aeropuertos me fascinó. Y a muy temprana edad, digamos, tenía bastante claro que lo que quería era estar vinculado con esta actividad. Entonces, allá por los 16, 17 años que comencé mi curso de piloto privado en un pequeño aeropuerto llamado Don Torcuato, en las afueras de Buenos Aires, unos 15 kilómetros al norte. Hice mi curso de piloto privado, bueno, y curioseaba por los talleres y comenzaba a comprender cómo funcionaban en aquella época en aviones pequeños monomotores. Ajá. Con motor a carburador y entender qué era un magneto y cómo funcionaba. Entonces, mi primer emprendimiento un poco más formal, te diría que ya es varios años después,
en Argentina lo que es el MADEL, que es digamos, vamos a decir, la Biblia para los pilotos o para cualquier persona que trabaje en un entorno aeronáutico, no estaba digitalizado. Es decir, que todos los años, en el mes de febrero, había que comprar un libraco realmente muy grande, muy gordo y muy incómodo para transportar, donde tenías toda la información aeronáutica de las pistas, las frecuencias de radio, los servicios de apoyo al vuelo y demás. Y entonces, junto con un primo hermano mío que es informático, diseñamos una aplicación móvil que digitalizó, digamos, toda esa información y la puso en la palma de la mano de todos quienes formábamos parte de la comunidad aeronáutica. Y esa es una aplicación móvil que durante un par de años, no mucho más, tuvo muchos usuarios, llegó a tener unos 7.500 usuarios activos y la verdad que fue una alegría porque, bueno, luego la autoridad aeronáutica lo hizo oficial y público y vimos en cierta forma como el salto cuántico de pasar del papel a lo digital. Luego fui socio de dos consultoras aeronáuticas, una con el propósito de diseñar y construir una terminal ejecutiva justamente en el aeropuerto de Ezeiza, que es la que hoy funciona dando apoyo a todos los vuelos privados, sanitarios y ejecutivos. Vendría a ser como un FBO que tienen los norteamericanos tan establecido, digamos, como una terminal de apoyo a vuelos privados. Y luego otra consultora que trabajaba más con organismos del Estado, con empresas y también con personas que tenían necesidades de movilidad dentro de Argentina o a nivel regional. Es un país muy extenso, Sí. Y que en ese entonces la aviación comercial no tenía la conectividad que se necesitaba. Aún hoy, sí, aún hoy el país, si bien ha recuperado mucha conectividad, pero para que tengas una idea, todavía estamos por debajo de la conectividad que supo tener el país en 1957. Así que aún queda mucho terreno por recorrer. Pero sí, la verdad es que lo que se está haciendo en los últimos años es maravilloso. Por recorrer y por recuperar, porque vamos a meternos en el tema. Como decía, el aeropuerto oficialmente es el ministro Pistarini, ¿no? Que fue quien que inició el proyecto, que ahora hablaremos de ese proyecto, y ha convertido en Ezeiza, como tú muy bien decías, es la principal entrada directa de vuelos internacionales, ¿no? De larga distancia. Fue inaugurado en 1949, ¿no? Sí. Y luego pasó a ser 3 años base aérea, ¿no? Que era además la más grande del mundo en ese momento, ¿no? Como base aérea. Claro, si uno cuenta en realidad toda el área que ocupaba, que eran unas 7.500 hectáreas, uno podría decir que en esa época sí era el más grande del mundo. Concretamente, cuando lo reduces al espacio que ocupa hoy y que está delimitado, es menos de la mitad, con lo cual es un predio grande, pero no es el más grande del mundo. Pero en su momento, contando toda la cantidad de tierra que ocupaba, sí. Sí, claro, estamos hablando pues eso de 1949. Para elegir ese terreno, esa zona, esa ubicación, hubo sus más y sus menos, ¿no? Porque había unas contrapisas de que por un lado se beneficiaba por el tema del suelo, pero por otro lado había un problema grave que era la niebla, ¿no? Así es, sí. Y en esa época esto se construyó durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y entonces de lo que se trataba era de intentar de darle al país un aeropuerto con capacidades no solamente de transportar personas, sino también con capacidades logísticas. Y entonces, si tú miraras un mapa, digamos, de densidad demográfica de esa época, bueno, esos eran terrenos que están absolutamente casi despoblados. Entonces la decisión se tomó pensando que la mayor porción de tierra que había disponible en un área que se consideraba estratégica por el acceso que iba a tener, porque junto con el aeropuerto se construyeron autovías, caminos, vías férreas y varias otras obras que formaron parte de lo que se denominó el primer plan quinquenal,
tenía, digamos, como contrapartida la dificultad de la niebla. Es una zona que eso era un bajo, sigue siendo un bajo a pesar del relleno que tiene el aeropuerto. Y entonces había, en su momento llegaba a haber casi 45 días al año con niebla, que lo convertía prácticamente en inoperativo durante el periodo que duraba la niebla baja. Sí, porque además me imagino que esa intensidad de niebla, más luego en esos momentos tampoco estaban habilitados ni los aparatos ni los aeropuertos pues para poder, como hoy en día, pues según qué niebla hay, pues no hay ningún problema, se puede hacer la toma y el despegue, pero en aquel momento pues me imagino que era un hándicap muy, muy importante, ¿no? Absolutamente, y eso, como bien sabes, Luis, generaba en las empresas, en los aviones, digamos, la dificultad de tener que trasladarse a un aeropuerto alternativo o en muchos casos directamente cancelar los vuelos. Hasta no hace mucho tiempo, el aeropuerto, al no tener la categoría 3 habilitada para hacer autoland, generaba un trastorno económico y logístico bastante importante, sobre todo para las compañías internacionales. Un vuelo que viene de los Estados Unidos y que tiene que aterrizar en Ezeiza, tener que hacer un desvío por meteorología a la alternativa, tanto sea en, por ejemplo, Montevideo o la ciudad de Córdoba, bueno, genera un trastorno importante. Eso hoy ya está subsanado y estamos acostumbrados a ver que en la mayoría de los grandes aeropuertos del mundo se hacen aterrizajes con Autoland. Ahora que hemos comenzado la temporada de invierno en Europa lo veremos más seguido, pero en ese momento era una gran dificultad. Sí, porque hay zonas como es el caso este de Ceiza, y en Europa lo mismo, hay aeropuertos donde que si no hubiese el Autoland sería pues eso, cancelados vuelos continuamente, ¿no? Y el cancelado es un trastorno, pero bueno, dentro de todo yo creo que es una solución mejor que no estés en pleno vuelo y que te tengas que pues eso, desviar hacia un aeropuerto con unas distancias cuya conectividad no es al lado, es decir, bueno, pues aterrizo a 5 kilómetros, ¿no? Porque la niebla la tienes igual, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente, y ese es un imponderable que, bueno, si bien hoy se puede pronosticar con mucha más precisión, y eso también se tiene en cuenta, bueno, ya hoy en día tanto las radioayudas en tierra como el equipamiento a bordo de las aeronaves permite que esto ya hoy casi no sea una dificultad. Uh-huh. Luego también la formación de las pistas, cómo se construyen las pistas, que son 3 además, ¿no? Que se cruzan entre ellas para formar un triángulo, en realidad forman un triángulo equilátero, y eso era debido también al viento, ¿no? Exactamente. Originalmente cuando se diseña y se proyecta la distribución de pistas, y acá hay que hacer mención que, como bien dices, se toma una de las primeras teorías que los norteamericanos también aplicaron en varios de sus aeropuertos, que era intentar tener siempre una cabecera enfrentada al viento para que esto no fuera una dificultad en los aterrizajes. En el caso de Ezeiza, hoy en día hay operativas 2 pistas con cabeceras 1.1 y 2.9 y 1.7 y 3.5. La tercera pista quedó hoy como una calle de rodaje y de parking para aeronaves. La pista predominante actualmente en el aeropuerto es la 1.1 por la condición de viento. Si me preguntas, no soy justamente especialista en diseño y construcción de pistas, pero sí lo entiendo, digamos, porque vuelo hace muchos años. Lo ideal sería tener pistas paralelas, como tienen, por ejemplo, tantísimos aeropuertos. Aquí en Madrid es el caso más emblemático, que tiene 2 pares de pistas sí, paralelas porque Barajas, favorece las operaciones simultáneas. E incluso, en el caso de Ezeiza, fíjate que si tomáramos como ejemplo la cabecera predominante, que es la 1.1, si una aeronave tuviera, no sé, algún problema en el frenado, en el aterrizaje, y quedara en la intersección entre las 2 pistas, el aeropuerto debería cerrarse hasta poder remover la aeronave y asegurarse, haciendo un runway check, que no haya quedado ningún residuo de nada, con lo cual
es una disposición, digamos, crítica en el caso de que hubiera algún problema en el aterrizaje. Pero bueno, lo cierto es que eso no se puede modificar, digamos, es lo que es, y la infraestructura de pistas hoy es la que toca. Con lo cual Sí, hay que apañarse y operar de esta forma. Ajustarse a la situación, ¿no? Así es. Bueno, ya en 1998 ya es cuando entra la empresa Aeropuertos de Argentina, ¿no? Que se hace cargo del aeropuerto, que dentro del marco de la privatización que hubo en el Sistema Nacional Aeroportuario. ¿Qué beneficios trajo para eso? ¿Qué consecuencias trajo que se hiciese cargo de Aeropuertos de Argentina? Bueno, a ver, para dar un poquito de contexto, en el año 98 en la Argentina, Carlos Menem estaba a mitad de camino de su segunda presidencia, y el país experimentó una serie de privatizaciones de varias empresas que estaban bajo la órbita del Estado. Así fue como, por ejemplo, las telecomunicaciones, la fibra óptica, el servicio de electricidad y de agua, y sumado a eso también los aeropuertos pasaron a concesiones privadas. Aeropuertos Argentina 2000, como se llamaba en ese momento, fue quien ganó la concesión en el año 98, junto con otros 34 aeropuertos. Hoy en total suman 37 los que tienen ellos en concesión, y ciertamente han traído significativas mejoras tanto en infraestructura como en accesos, como en la operación. Los servicios que tienen los aeropuertos, principalmente Ezeiza Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, son todos aeropuertos que se vieron beneficiados porque se reasfaltaron, se compraron radioayudas para el vuelo que antes no se tenían. Se generó todo un sistema coordinado entre los distintos sectores. Como bien sabes, y seguramente tu audiencia también, Luis, los aeropuertos no son, digamos, entes unilaterales, sino que tienen que combinar el trabajo y el esfuerzo de muchos otros sistemas, como puede ser el control de tránsito aéreo, la parte de seguridad, la parte de migraciones, la parte de carga, logística, en fin. Y la verdad es que el beneficio fue significativo. Hoy solamente por mencionarlo, la ciudad de Buenos Aires tiene el Aeroparque Jorge Newbery en pleno centro de la ciudad, y luego el aeropuerto de Ezeiza como cabecera internacional, y claramente uno puede ver que el beneficio, tanto para el pasajero como para los operadores y como para la comunidad aeroportuaria, que son quienes trabajan todos los días allí, ha sido significativo. La nueva terminal que se inauguró en el aeropuerto de Ezeiza, la terminal B, es realmente... no tiene nada que envidiarle a ninguna otra terminal internacional de cualquier aeropuerto. Luego hablaremos de los servicios que tiene un pasajero hoy en día que puede encontrar dentro del aeropuerto, porque efectivamente, como comentamos muchas veces, hoy en día ya estar dentro de un aeropuerto, dentro de una terminal, no es simplemente estar sentado esperando a que te señalen tu hora de embarque, sino que dispones de una serie de servicios que hacen agradable y magnífica la estancia en un aeropuerto. Como tú muy bien has dicho, un aeropuerto son muchas cosas, no es solamente las aerolíneas. En un aeropuerto trabajan infinidad de personas, genera un sinfín de empleos directos e indirectos, y no digamos del PIB que genera también y que contribuye a la ciudad y a la nación. Si te parece, vamos a hablar un poquito de estos temas, y porque según mis datos en el aeropuerto trabajan directamente unas 28.000 personas. ¿Es así? Así es, sí, eso es lo que le llaman la comunidad aeroportuaria. Y bueno, ahí es porque hay que tener en cuenta que son creados, hay empleos también luego que están creados por obras específicas, ¿no? Exactamente. Sí, ahí cuéntanos un poquito de cómo funciona. Sí, está lo que se llama, como tú bien dices, la comunidad aeroportuaria, que son unas 28.000 personas, y luego tienes
digamos, las obras que se van haciendo. Los aeropuertos son zonas que permanentemente tienen alguna obra, digamos, Sí, en actividad, en funcionamiento, sí. Exactamente, ya sean, digamos, no sé, desde parkings hasta nuevos hangares, hasta obras que tienen que ver con, por ejemplo, el reabastecimiento de combustible, que por ahora en Ezeiza se sigue haciendo a través de camiones, pero bueno, hay un proyecto ya hace un par de años, ojalá que se pueda poner en marcha en breve, que tiene que ver con lo que se llama point-to-point refueling, o sea, en la misma posición donde aparcan los aviones, en los fingers, tienes el pico para poder tomar directamente el combustible desde allí y abastecer los aviones. Se está terminando de hacer la nueva torre de control y eso también genera, digamos, mucho movimiento de materiales, de equipos. Luego tienes que hacer la calibración de las radioayudas, que se hace periódicamente, una vez cada 60 o cada 70 días. Tienen los aviones verificadores que van a revisar que las radioayudas funcionen correctamente. Así es que sí, justamente es una comunidad, es una ciudad que diariamente recibe no solamente esas 28.000 personas que trabajan allí, sino bueno, todos lo que se llaman trabajadores eventuales que tienen que concurrir para hacer obras o distintos trámites. Hace solamente 3 años se inauguró el hangar más grande que tiene Latinoamérica, que es un hangar propiedad de Aerolíneas Argentinas, que sigue siendo la empresa de bandera, donde hacen todos mantenimientos hasta lo que serían los C-checks, que son los trabajos de mantenimiento más profundos que se pueden realizar en determinados tipos de aeronaves de la flota. Con lo cual es un movimiento, es un hormiguero que trabaja 24/7. Sí, porque no hay que olvidar que cuando un avión entra en un hangar es como cuando tú entras en el vestidor, lo desvisten de arriba abajo y luego se vuelve a vestir enteramente, ¿no? Que no es simplemente una visita superficial, sino hasta el último tornillo del último lugar del sitio más recóndito se revisa, se vigila, se cambia o se le da el ok, ¿no? Como tú decías, me imagino que cuando hablabas de la terminal nueva hablamos siempre de la terminal B, ¿puede ser? Sí. Porque simplemente para la reconstrucción de las terminales, la terminal B, se emplearon a 2.500 personas, empleos directos, solamente para esa terminal, ¿no? O sea, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Y además, perdón, lo que es el sector argentino, tú hablabas de todos los aeropuertos y todas esas cosas que reporta el transporte aéreo, creo que se puede llegar a emplear hasta cerca de 147.000 personas dentro de todo. Sí. Yo creo que todavía, tanto el aeropuerto de Ezeiza, mucho más que, o sea, el aeropuerto de Ezeiza tiene mucho más potencial de crecimiento que Aeroparque. El Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires ya está muy restringido para crecer, digamos, en lo que sería toda la parte de operaciones. Hicieron una prolongación de pista de unos casi 300 metros hace 2 años, lo cual benefició muchísimo a muchas empresas regionales para poder operar otro tipo de aviones, pero la restricción que tiene en un lado por el río, porque está, digamos, a 200, 300 metros del río, y por otro lado a una arteria que comunica la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, no puede crecer más. Entonces el potencial de Ezeiza para poder lograr más tráfico doméstico yo creo que es enorme, y si pensamos que hacia fines de 2025, ayer justamente me decían que gente de la concesión que el aeropuerto cerrará con un movimiento de 14 millones de pasajeros, yo creo que si capta todavía más tráfico doméstico, y si la situación económica en Argentina logra consolidar esta tendencia que tiene de crecer, bueno, el potencial podría llevarlo, para mí podría crecer tranquilamente, no sé, 40-50% más en los próximos 10 años, y eso, bueno, significaría para el aeropuerto incrementar justamente esa comunidad a un factor de multiplicación de 2 o 3 veces.
Muy bien. Pues si te parece, Alexis, te voy a dejar que te tomes un cafetito mientras y luego reanudamos porque tengo en antena un otro invitado, un piloto. Hablamos con él un ratito y luego entramos de nuevo contigo para que ya que nos hables de todos esos servicios tan maravillosos que puedes encontrar en Ezeiza. ¿Te Vale, parece? muchas gracias. Sí, sí, la seguimos luego, gracias. Venga, gracias. Hasta ahora. Alexis que se tome un café y por eso hemos puesto el cafetín para que no se olvide. Antes de saludar a nuestro próximo invitado, Ignacio Rubio, que es nuestro piloto de cabecera, lo tenemos siempre con nosotros, es un placer contar con él. No quiero olvidarme de mencionar y dar las gracias a nuestra consultoría de cabeza, que es EK3, donde ya saben que diseñan, planifican y ejecutan todos los proyectos estratégicos de alto nivel que ustedes puedan necesitar. También dar las gracias a Del Pino Bros, nuestros compositores y productores, los que han hecho esta maravillosa sintonía para que ustedes sepan cuándo empezamos y nos despedimos de este programa. Y que además los podemos seguir a todos en su canal de YouTube, @delpinobros. Dicho todo esto, muy buenos días, Ignacio Rubio, que es abogado, no recuerden ustedes, piloto, líneas aéreas y presidente de ASETRA. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tus viajes para arriba y para abajo? Pues la verdad que muy bien, sorprendido de cómo se celebra la Navidad en India, en China, en Los Ángeles. La verdad es que es muy curioso cómo el mundo celebra la llegada de Jesús nacido y curiosamente con sus características independientemente de la región de cada uno. Claro, eso son esas maravillas que tiene el mundo aeronáutico, ¿no? El poder decir, oye, hoy he estado viendo esa celebración en Delhi y mañana estoy en Los Ángeles viendo la otra y me da tiempo a llegar a casa para estar con mi familia y poderme tomar una copita, ¿no? Pues es cierto, sí. Bueno. La suerte de poder estar en familia el día de Navidad. Sí. Que sabes que a veces la Navidad también se celebra en la familia, pero la familia aeronáutica a veces nos hace hacer vuelos largos y nocturnos el día de Navidad, el día de Año Nuevo, la gente no lo sabe, pero bueno, al final tenemos la familia aeronáutica que somos todos en conjunto una gran familia. Sí, hay que agradecer. A mí me ha tocado viajar como pasajero varias veces el 25 de diciembre y siempre tenían el detalle el comandante de servirnos una copita de cava todo el pasaje para celebrar el vuelo, ¿no? Y era algo que agradecían, ¿no? Mucho esa cordialidad. Óyeme una cosita, vamos a ver. Estamos hablando, como tú muy bien sabes, de Ezeiza. Hemos estado hablando con Alexis Altman, que es también piloto emprendedor aeronáutico, que se conoce bastante bien en el aeropuerto. Nos ha explicado sus características de tierra. Entonces, a mí me gustaría que tú como piloto, que estás, nos expliques un poquito
¿Qué características encontráis vosotros dentro del aeropuerto de Ezeiza? Pues vamos a hablar, pues yo qué sé, desde la rodadura hasta las aproximaciones, en fin, qué facilidades o qué... una de las cosas que hemos comentado que hoy en día se ha solventado un poco, pero que al principio tenía problemas en el aeropuerto, era la niebla. Entonces, no sé, cuéntanos tú desde tu prisma de profesional en activo. Bueno, pues la verdad es que el aeropuerto de Ezeiza, hemos recordado, es un aeropuerto que se construyó en el año 49 y lógicamente ya tiene sus años, tiene una forma de cepelín y la configuración de pistas pues son pistas cruzadas, son pistas de 3.300 metros, contienen aproximaciones de carácter instrumental, ILS y también RNP, las nuevas aproximaciones vía satelital. Y también hemos de pensar que es un aeropuerto que da cobertura a nivel internacional a la conexión Atlántico-Asia, es decir, desde ese aeropuerto se produce el 85% de los vuelos transoceánicos que se van desde Argentina a los Estados Unidos y también a la zona de China, Australia y Europa. Evidentemente es un aeropuerto intercontinental y como en ese sentido, por su ubicación geográfica, como bien decías, tiene unas características meteorológicas a veces complejas, sobre todo en la época invernal, porque lógicamente existen vientos bastante complejos que afectan al aeropuerto y por las temperaturas y la cercanía también del Río de la Plata, pues evidentemente nos provocan nieblas en la ciudad de Buenos Aires, lo que nos provoca realizar aproximaciones sin visibilidad en las categorías que están autorizadas para este aeropuerto, ¿no? Es un aeropuerto, como digo, muy conocido por los pilotos que operan a nivel transoceánico en el Cono Sur y al margen de eso os quiero contar una característica muy curiosa que existe porque también es una cosa que no se comenta demasiado. Como sabéis, la compañía principal operadora en el aeropuerto es Aerolíneas Argentinas, tiene su base allí y desde hace pues muchos años existe un Jumbo 747 que en su día operó para Aerolíneas y también para Iberia en el año 83 y para AirPlus, y al margen de estas operativas que realizó este avión, pues es muy curioso porque los operadores que trabajan allí, los técnicos de mantenimiento que han utilizado este avión para desguazarlo, nos cuentan pues que por lo visto en su interior habita una azafata que trabajó para Aerolíneas y que ha creado, según los informes que se han hecho de los propios técnicos de mantenimiento y la propia empresa, pues algún susto que otro a alguna persona que ha ido a desmontar el avión para usar las piezas de este avión canibalizado, como se dice en terminología aeronáutica, y que se ha parecido esta azafata a diversos operadores del aeropuerto. Es una cosa curiosa que se comenta en Ezeiza y que, como siempre, evidentemente, las tripulaciones pues suelen comentar al respecto de esta persona que trabajó durante muchos años en Aerolíneas Argentinas y, por lo visto, una azafata muy guapa que falleció por una enfermedad muy larga que tuvo, pero que estuvo trabajando hasta el último momento en Aerolíneas porque así lo pidió y parece ser que se quedó su corazón y su alma dentro de ese avión. Eso te iba a preguntar, si como estabas hablando de que vivía y tal, digo, bueno, pero físicamente o en espíritu, ¿no? Es en espíritu, o sea que, pues, eso debe dar pie muchas veces a alguna novatada que otra, tan proclives que son en todas las cosas, ¿no? A llevar a alguno y decirle, pero ¿hay constancia de algún piloto que haya dicho, yo he hablado con ella, se me ha parecido, Pues ¿no? lo cierto es que hubieron dos técnicos de operaciones que se encontraron con esta persona, con esta azafata, la vieron y a raíz de eso se iniciaron una serie de investigaciones por parte de personas del mundo espectral y constataron que efectivamente la aparición se había producido también con otros dos operadores de la compañía que habían acudido a realizar tareas de limpieza de escombros del desmontaje de ese avión y que también se encontraron con esta imagen espectral de esta azafata. Y las investigaciones de la propia compañía determinaron efectivamente la identificación de esta profesional que por lo visto estaba tan enamorada de su trabajo y de la propia compañía que al final se quedó para siempre dentro de ese avión. Eso es lealtad hasta el último momento, ¿eh? No se puede quejar la compañía, ¿no? Ni muchísimo menos. Entonces, es un ejemplo de lo que es dedicarte, nunca mejor dicho, tu vida a esa profesión, ¿no? Pues Pero, sí,
La verdad es que es un hecho curioso y como también afecta al aeropuerto que hoy tratamos, pues era una cosa que os quería comentar porque a veces en algunos aeropuertos se cuentan cosas y evidentemente las propias tripulaciones lo han reportado y es una cosa pues que en este caso nos afecta al aeropuerto que hoy tratamos. No, por supuesto, y te lo agradezco muchísimo, porque precisamente lo que queremos en este próximo aeropuerto es que la gente conozca todas las cosas que ocurren dentro de un aeropuerto, reales o, entre comillas, irreales, ¿no? Pero las anécdotas, las circunstancias y las cosas que pasan, ¿no? Que, como muy bien decimos siempre, estamos hablando de ciudades y en las ciudades ocurren muchas cosas y hay de Sí, todo. y ¿Mm? además fíjate un detalle que el aeropuerto de Ceiza también se cuenta con una particularidad muy importante, cuenta con una sala de inclusividad para personas con autismo Ujú. y es una cosa que yo no me he encontrado en ningún aeropuerto. Muy bien, pues Ignacio, como siempre, un placer. Espero que estés ya a punto de poder tomar tu cavita con la familia personal y la familia aeronáutica. Ya sé que eso también lo hacéis continuamente. Y con nosotros, desde este próximo aeropuerto, pues te brindamos contigo virtualmente, pero de todo corazón. ¿Mm? Pues muy bien, que tengáis unas felices Navidades y a los oyentes pues también que tengan unas muy felices Navidades. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós, caminito que todas las tardes feliz recorría. Bueno, volvemos. Alexis, ¿qué tal? ¿Has sabido bien el cafetito? Sí, muy bien. Y ahí escuchando Caminito, qué bien. Hombre, no íbamos a poner un fandango, ¿no? Hay que intentar poner todo el atrezo posible, música y tal, de que la gente viva realmente como si estuviese en estos momentos en Ezeiza, ¿no? Absolutamente. Sí. Vamos con lo que comentábamos antes y estábamos diciendo de lo que es la convivencia hoy en día, el poder vivir dentro de un aeropuerto, ¿no? Cada vez más los aeropuertos se esmeran en tener servicios, en tener arte, en tener donde tú puedes comprar, puedes ver piezas artísticas, en fin. Y eso creo que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo Ceiza, ¿no? Absolutamente sí, porque como bien dices, hoy en día el tiempo que uno dedica a estar en el aeropuerto va mucho más allá de solamente esperar el vuelo. Yo creo que ha tenido es una consecuencia quizás, si uno quiere verla negativa, luego del 11 de septiembre del 2001 fatídico, donde cambió el mundo y cambió también la forma de transportarse. Pero por otro lado tiene una consecuencia positiva que es, como bien dices, que hoy en día los aeropuertos ya son un espacio cultural, comercial, social, de negocios, y en muchos casos también de pausa, porque ya sea que estés viajando punto a punto o que debas hacer una parada en algún sitio, para luego proseguir viaje, bueno, el aeropuerto también configura un espacio de tranquilidad y de pausa. En el caso de Ezeiza, puntualmente, la oferta comercial, gastronómica
también cultural, es muy diversa y realmente es un placer hoy en día pasar un par de horas allí en el aeropuerto. A mí me gustaría mencionar simplemente porque me parece que es lo que más representa este nuevo ADN que se le ha dado a este aeropuerto, que la concesión, la empresa que lo maneja, que es Aeropuertos Argentina, como bien sabes, hace 10 años que beca a una orquesta juvenil que está integrada por 45 músicos de entre 18 y 25 años, que fueron seleccionados por un director de orquesta, entre 1.600 chicos egresados de un programa que se denomina Orquestas Infantos Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que estos niños de entre 8 y 17 años reciben instrumentos musicales hasta que culminan su etapa escolar y han participado en varios conciertos dentro del ámbito del aeropuerto. Incluso Andrea Bocelli hace no muchas semanas, pasando por allí porque fue a dar 2 conciertos en la Ciudad de Buenos Aires, también hizo una presentación muy cortita dentro del aeropuerto. Eso sumado a distintas, por ejemplo, exhibiciones de arte que hay dentro de las salas. Ahí tenéis una emblemática, ¿no? Que le llamáis el Sol, ¿no? Sí, exactamente. Y por eso digo que al final se convierten en espacios culturales y sociales, y no es solamente estar mirando permanentemente el reloj para poder salir o tratar de pasar lo más rápido posible al llegar al aeropuerto. Y bueno, se ha configurado de vuelta como un espacio cultural, de relax, de pausa y también, por supuesto, gastronómico y comercial, porque también hay que decir que buena parte, digamos, de la facturación para el aeropuerto se genera a partir de los productos y servicios que se comercializan allí adentro. Y ahí también uno puede ver la evolución que ha tenido, por ejemplo, el negocio del duty free. Hace unos 20 años era un espacio donde la captación de clientes era relativamente baja respecto de la cantidad de pasajeros que viajaban, y ya en los últimos años, con el diseño de estos locales que se denominan walk-through, es decir, que tú tienes que, luego de migraciones, tienes que pasar por el local, y allí es donde se genera la captación de venta, cosa que ocurre en casi todos los aeropuertos grandes del mundo. Bueno, Ezeiza tampoco es una excepción y tiene una variedad y una oferta comercial realmente espectacular dentro de la región y del mundo. Así es que es un espacio fabuloso. Mira, hace muchos años en el aeropuerto de Gatwick en Londres había un cine, y eso te da la pauta de que la gente no necesariamente está pensando en pasar la menor cantidad de tiempo posible en un aeropuerto. Aquellos que quizás tenían escalas más largas, bueno, podían aprovechar y ver una película, cosa que resulta bastante curiosa. No será muy habitual ahora por el cambio de hábito que se ha generado, en donde cada uno tiene una pantalla en su mano. Pero en ese momento parecía una buena opción ofrecer un rato de ver una película para aquellos que estuvieran esperando tomar un vuelo. Claro, por eso ya cada vez más también todos tienen sus cápsulas privadas, ¿no? Para que tienes cabinas de descanso con tu wifi y todas estas cosas que antes nos parecía como un porqué, y ahora sabemos perfectamente cómo lo agradecemos y cómo lo tenemos, ¿no? Absolutamente. Pues hablando de agradecimientos, te tengo que dar las gracias desde yo como director del programa, pero sobre todo por parte de todos nuestros oyentes de este próximo aeropuerto, porque ha sido una intervención exquisita, genial, y creo que todos nuestros oyentes en estos momentos estarán dando su signo de aprobación y aplaudiendo. Querido Alexis, ha sido un placer compartir contigo este tiempo. Y te deseamos todos que acabes las fiestas lo mejor posible y esperando que el año que viene sea aventuroso para todos. Bueno, yo soy el que les agradezco a ustedes por este contacto. La verdad que
siempre es agradable y divertido para mí, por lo menos, hablar de todo lo que tenga que ver con aviación, y en este caso en particular con un aeropuerto que para mí es un poco también mi identidad, y al que quiero mucho y que conozco muy bien, y que, le sugiero a quienes estén escuchando y que hayan considerado en algún momento viajar a Argentina, que lo hagan, que disfruten de ese aeropuerto, y que por sobre todas las cosas disfruten de la calidez que les va a brindar seguramente cualquier argentino si tienen la oportunidad de viajar por allí. Muchas gracias, que tengan una muy feliz Navidad en familia y con amigos, que sea con salud y con mucho trabajo para el próximo año, y nuevamente gracias. Muchas gracias, Alexis. Igualmente. Bueno, seguimos, queridos oyentes, estos así descansitos a que nos van bien tranquilamente y relajan y nos hacen sentir. Ahora vamos, como cada programa, vamos a hablar de la oferta turística que la gente puede encontrarse en Buenos Aires, un sitio donde todo el mundo viaja con la idea y las intenciones de poder estar en un sitio agradable, disfrutar de hermanos prácticamente, que nos conocemos, tenemos el mismo idioma, casi todas las mismas costumbres, salvo los equipos de fútbol, que esto también pasa en España, que cada uno es de su padre y de su madre, afortunadamente. Bueno, tenemos un nuevo invitado, que es Ramiro Alem, que es el expresidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y referente de desarrollo e inversiones en turismo de Argentina. Querido Ramiro, muchísimas gracias por querer intervenir y aceptar nuestra invitación. Hola Luis, muchas gracias por la invitación a tu programa y saludos a toda tu audiencia de Stop Aeropuerto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti nos damos todos los saludados. Vamos a ver, en Buenos Aires son muy conocidos sus barrios por la personalidad y característica que tienen. Y quién mejor que tú para que nos recomiendes y podamos encontrar qué podemos encontrar en cada uno de ellos. Sus famosos 100 barrios porteños. Son 48 los barrios de la ciudad. Dentro de ellos están los famosos barrios populares, que tienen su propia personalidad e impronta que los hace únicos y muy interesantes para descubrir. Desde la elegante Recoleta, con su elegancia, la arquitectura de estilo europeo y su famoso cementerio y museos. El más antiguo, San Telmo, con sus calles empedradas, su tango, sus ferias de antigüedades, especialmente los domingos en la calle Defensa. El moderno Palermo, el barrio de Palermo, bohemio, con diseño, con bares de moda, sus Soho, sus Hollywood, sus parques, el bosque de Palermo. Y no puedo dejar nombrar La Boca, con su famoso Caminito, que es una calle museo.
con sus conventillos, con sus coloridas casas de chapa y su pasión por el fútbol, Boca Juniors. Aunque conste que yo soy de River, el otro club que nació en el mismo barrio de La Boca y luego se mudó al norte, al barrio de Núñez. Y también otros barrios emblemáticos como Puerto Madero, que es nuevo, moderno, frente al río, con sus docks reciclados y sus restaurantes de lujo y el Puente de la Mujer. Muchísimos barrios por visitar, son 100 en total. Pues no te preocupes, Ramiro, por ser de River. Lo que hemos dicho al principio, cada uno elige sus colores y lo bonito es que los defienda siempre con honor y deportividad, sobre todo. Ahora, yo te preguntaría, estoy en Buenos Aires y ¿qué lugares icónicos tengo que visitar? Muchísimos lugares icónicos. Cuesta resumir, pero la Plaza de Mayo, en el casco histórico, con la Casa Rosada, el Cabildo y nuestra catedral, el Obelisco, sobre la calle, entre la calle Corrientes y 9 de Julio, siempre decimos la más ancha del mundo, donde están los teatros, ahí en la calle Corrientes, la calle que nunca duerme. Hablando de teatros, el Teatro Colón, una de las tres mejores óperas del mundo, junto con la Scala de Milán y la Ópera de París. El Cementerio de la Recoleta, recorriéndolo aprendés toda la historia del país. Y sin duda los estadios, nuestra pasión por el fútbol. Los estadios de River y de Boca y sus museos, vale la pena visitar también. Por supuesto que no podemos dejar de visitar sus museos y sus espacios verdes. ¿Cuáles nos invitas a conocer? Entre los museos, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano Moderno, que siempre se renueva, la colección Fortabat, el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo, para conocer los orígenes de nuestro país. Hay más de 130 museos dentro de la ciudad de Buenos Aires, de la red de museos porteños, tanto públicos y privados, así que hay para divertirse mucho en eso. Y entre los espacios verdes, sin dudas, los bosques de Palermo, allí está el estadio de River, y su reserva ecológica, que es un parque natural protegido de 300 hectáreas, pegado a Puerto Madero, en la costa del Río de la Plata. Es un parque espectacular para visitar y para ver la ciudad desde el río. Es espectacular. Genial, maravilloso, estupendo todo lo que nos estás diciendo. Pero hasta ahora hemos hablado de la parte artística y ahora viene la cara lúdica, esa que todos nos mueven el estómago y las ganas de diversión en Buenos Aires. Estamos hablando, lógicamente, de su extraordinaria gastronomía, sus asados, me imagino, y, como no, la vida nocturna con su tango, ¿no? Totalmente. No podés pasar por Buenos Aires sin hacer tus primeros pasos en el tango, el 2x4, y disfrutar de un buen asado criollo en sus famosas parrillas con sus grandes vinos, de nuestra cepa icónica que es el Malbec, pero de otros tantos vinos y cepas como el Cabernet Franc de altura del norte del país, que son espectaculares. Y respecto a la vida nocturna, Buenos Aires nunca duerme. Tiene más teatros que Nueva York, son más de 300 los teatros concentrados en la calle Corrientes, y sus casas de tango y su vida nocturna, sus bares. Es espectacular. Nunca duerme Buenos Aires. Me pasa como Madrid, en eso también somos primos hermanos. Aquí también hay una oferta que difícilmente te apetece irte a dormir, pues nada, la gran número de opciones que puedes tener. Y ya por último, querido Ramiro, pues me gustaría que tú me dieses una recomendación particular. Mi recomendación es caminarla, recorrer sus barrios. Buenos Aires es una ciudad ecléctica, única, con un poco de cada parte del mundo, incluso con su barrio chino, en el barrio de Palermo. En la zona norte de Buenos Aires. Es un mix de culturas increíble
que vale la pena visitar como mínimo una vez en la vida. Y pues muchísimas gracias, querido Ramiro. De verdad que ha sido una guía extraordinaria, bueno, un cicerone, y nos has abierto de par en par Buenos Aires y no sé qué decir, porque es que no hay opción a dejar nada de lado. Todo es importante, todo es bonito, todo es precioso y esperamos que todos aquellos que no conozcan Buenos Aires y que tengan previsto ir, escuchen nuestro programa Stop Viajero, te escuchen a ti y se dejen guiar por tan magnífica dirección. Muchísimas gracias, Ramiro, que tengas una buena Un placer despedida. conversar con vos, Luis. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Muy bien, pues muchas gracias, queridos oyentes. Estamos llegando al final del programa. Nos están diciendo ya que tenemos que volver a embarcar, que nos tenemos que ir de Buenos Aires porque esto se ha terminado. Espero y deseo, Luis Fernández Matamoros, director del programa, que se lo hayan pasado bien, que hayan tomado nota de todas estas cosas y les animo a seguir oyéndonos a todos nosotros. Ya saben que con nosotros también siempre está EK3, la consultoría aeronáutica, y del Pino Bros, nuestros compositores y productores de nuestra sintonía. Y como no, ustedes, cómo no van a dejar de estar con nosotros. Así que de nuevo les deseo que pasen el resto de fiestas muy felices, en armonía, repartiendo cariño, amistad y amor entre todos. Nos vemos el próximo programa en Stop Próximo Aeropuerto. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!